Decía Heráclito que nunca te bañas dos veces en el mismo río, la segunda está más sucio. Y las aguas de las cloacas bajan cada vez más infectas. Ratas y reptiles de todas las especies, policiales, económicas, políticas y mediáticas, campan a sus anchas, amparados en un Estado que solo se acuerda de la Constitución cuando truenan los ecos del independentismo. ¿Vale todo con tal de hacer descarrilar a Podemos y un gobierno de izquierdas? Pues desgraciadamente parece que sí. El fin justifica los medios, aunque estos sean abyectos y antidemocráticos. Y para hablar de todo esto tenemos hoy a la bruja Avería y a la persona que más sabe de estas artimañas, Patricia López. No confundirlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Patricia, se ha armado un pequeño revuelo por las declaraciones que hiciste aquí respecto de una comida que Ferreras había tenido con Villarejo, Mauricio Casals y Adrià de la Hoya. Bueno, es que nuestra bola funciona mejor que la de la bruja Avería. ¿Has visto? Ajá. Lo dijimos hace un año, ese vídeo prendió, dio muchas vueltas y al final, ayer, el señor Ferreras lo reconoció públicamente, no que había tenido una, sino que había tenido 3. 3 reuniones con Villarejo. Sí. Y en una, tú planteaste que ahí se discutió sobre la falsa factura de las Islas Granadinas con el falso pago a Pablo Iglesias de $272.000, si mal no recuerdo. O sea, la comida se produce un mes antes de esa segunda convocatoria electoral, de las elecciones del 26J en concreto. Yo conozco de esa comida porque hay unos comensales al lado, y así lo expliqué la primera vez que lo conté, que escuchan perfectamente la conversación, y entre los temas que se trata el tema de las granadinas de Pablo Iglesias, se trata el tema electoral y se tratan temas que afectan directamente a la opinión pública. Y después de esa reunión, Ferreras escuchó, sin decirle nada a Inda, cómo en su programa esgrimía la falsa factura de las Islas Granadinas y decía eso es periodismo, sabiendo que era falsa. Y dijo ayer una cosa, que es que el señor Inda no hace columnas de opinión con el tema de las Granadinas ni el informe PISA. El señor Inda da noticias, ¿no? Se supone que da hechos. Y el señor Ferreras dijo ayer que, bueno, que él opinaba que eso era falso. No, es que esto no es una cuestión de opinión. O sea, si algo es negro, y si es blanco, es blanco. No opinas que es negro, pero es blanco. No. Entonces, lo que ha dejado el señor Ferreras al señor Inda hacer es difundir datos falsos, a sabiendas de que eran falsos. El banco dice que esa cuenta nunca existió, que allí Iglesias no tenía ninguna cuenta abierta, que no se había recibido ningún pago de esas características. Una comisión de investigación del Parlamento demostró que eso era falso, que se había hecho la factura con Photoshop, sacándolo de algunos vídeos. Y él, sin embargo, siguió y dejó que en las tertulias, además, afirmándolo y chillando y a grito pelado. Tanto en el Rojo Vivo como en la Sexta Noche. Y además dijo otra cosa para escudarse el señor Ferreras, y es que él había dejado que se vertieran ahí todas las opiniones, ¿no? Porque para eso está, ¿no? Y todos los aspectos. Bueno, pues cuando Público saca las grabaciones del Ministerio del Interior, no solo se me veta a mí ipso facto, sino que el señor Ferreras ya tenía preparada la versión de que a mí me había facilitado las grabaciones el comisario Martín Blas, que Podemos también estaba en medio de esas grabaciones. Resulta que es que llegan también esas grabaciones al hilo del 26J, o sea, algo que quizá... Al hilo de las elecciones. Sí, que quizá, no sé, en esa comida posiblemente, ¿sabes? También algún comentario se pudiera haberse hecho. Entonces... El señor Ferreras sabe perfectamente que respecto a las grabaciones del ministro, en su programa se dio una versión prefabricada por las cloacas y que no se dejó hablar a los que tenían los datos. Vamos a escuchar el vídeo. En un restaurante de Madrid comen Adrià de la Hoya, Mauricio Casals, Villarejo y Antonio García Ferreras. Bueno, según los presentes cercanos a esa mesa, que fueron los que nos contaron a público lo que se había hablado allí, lo que se estaba diseñando era la falsa cuenta del Euro-Pacific Bank que se le atribuyó a Pablo Iglesias, Eduardo Inda, porque claro, Eduardo Inda solo no puede. ¿Quién estaba en esa? Mauricio Casals, Adrià de la Hoya, Antonio García Ferreras y José Manuel Villarejo. Bueno, yo ahora me voy explicando por qué nunca me han invitado al Rojo Vivo.
Pues a lo mejor es porque sabes demasiado, ¿sabes? Aunque tú no lo sepas. Y fue curioso también porque el señor Ferreras ayer el subconsciente le traicionó porque le pusieron la verdad, le cantaron la verdad del barquero. O sea, y después está cortando en internet, en las redes sociales, toda la gente que reproduce ese vídeo, lo cortan y dicen, no, es derechos. Son derechos de Mediaset y este vídeo no puede emitirse. De A3 Media, de A3 Media, perdón, y sí, no puede emitirse, se lo está bloqueando a la gente por Facebook. El mío, como yo lo grabé con mi móvil en mi pantalla de televisión de mi casa, ahí sigue funcionando, ¿sabes? Y me parece que fue enorme y que se le cayó la cara de vergüenza y que cuando se te cae la cara de vergüenza te traiciona el subconsciente. Y entonces dijo otra cosa que también fue muy curiosa, y es que él había sufrido presiones del PP y del PSOE de Rubalcaba. Ajá. Pues entonces yo le pido a Pedro Sánchez desde aquí que por favor no haga caso al PSOE de Rubalcaba ni a los ministros y gente del PSOE que pueda estar afectada por estas cloacas, sino que haga caso a los funcionarios, a la gente del PSOE que no está afectada por las cloacas y que quiere acabar con ellos. Déjame preguntarte en esa dirección, Patricia, decía Marlaska y decía Pedro Sánchez y alguna ministra que ya no existían cloacas en España vinculadas a esa policía política. ¿Está limpio el Ministerio del Interior de cloacas? Bueno, eso es una gran mentira que han dicho. Hoy, por ejemplo, la Fiscalía y el juez de la Audiencia Nacional de Tándem ratifican que lo que había ahí era una organización criminal, no eran unos díscolos, unas personas sueltas, ¿no? Como quiso decir el otro día el ministro Marlaska, y que además ahora no están en su puesto, no siguen estando en su puesto, no se ha abierto ningún tipo de régimen disciplinario. Son el señor Andrés Gómez Gordo, el señor José Ángel Fuentes Gago, el señor Bonifacio Díaz. Hay bastantes personas con sus nombres y apellidos y ahí siguen, y además de excusarse, el ministro Marlaska no ha hecho absolutamente nada más. Lo que ayer, por ejemplo, propuso Podemos de la Unidad de Corrupción Institucional no es asuntos internos, que es la burla que quiso hacer ayer el ministro Marlaska, es una unidad que no dependa ni de policía, ni de Guardia Civil, ni de nadie, precisamente para que no pueda estar contaminada, porque al único comisario de asuntos internos que ha querido investigar a esta gente se le fulminó directamente. Aparte que está recogido, ¿no? Constitucionalmente la existencia de una policía judicial. O sea, la policía judicial existe, pero que sea una policía judicial al margen de los cuerpos de seguridad del Estado para poderlos tener controlados. También ayer hubo una resolución de Fiscalía que el Gobierno debería escuchar, y es que en la causa Tándem hay una pieza que se llama PIT, que influye al juez Baltasar Garzón y a su amiga, la fiscal y ahora ministra, Dolores Delgado. ¿Por qué? Por la extradición de Pérez Maura, un empresario que tiene unos negocios en Guatemala y que además es español. Que es hermano del jefe de opinión del ABC. Sí. De Ramón Entonces, Pérez Maura. Aquí el Gobierno nos hizo creer, la ministra Dolores Delgado, que no había extradición para el tema de Pérez Maura porque es español. Bueno, hemos podido ver cómo para extraditar a Billy el Niño por la querella argentina tuvo que haber una vistilla y la Fiscalía se pronunció que no se extraditaba a Billy el Niño. En el caso de Pérez Maura hubo una vistilla y la ministra Dolores Delgado dijo que no se extraditaba a Pérez Maura. En la causa PIT se investiga si Pérez Maura pagó a Villarejo y a Baltasar Garzón y no se sabe hasta dónde llega la cadena para no ser extraditado. Baltasar Garzón se intentó querellar contra el Confidencial y ayer mismo el Confidencial publicaba que la Fiscalía rechaza la querella de Baltasar Garzón porque son hechos que están siendo investigados en la Audiencia Nacional. Por lo tanto, reitero, a lo mejor el señor Pedro Sánchez, para hacer esta campaña electoral, debería apoyarse en limpiar las cloacas y en no mantenerlas. Para despedirnos, Patricia, nos hemos reído durante todo este tiempo, ¿no? de toda esta trama que tú llevas en solitario, recibiendo muchísimas presiones. Yo quiero decir aquí públicamente que periodistas como tú hay pocos, ¿no? Con tanto coraje, que han resistido tantas presiones, tantas amenazas y no te has echado para atrás. Y estamos viendo, bueno, pues eso, que el número 2 de Información de Moncloa, Pozas, ha tenido que dimitir por formar parte, ¿no?, de alguna manera, de este entramado de basura. Es que esto, si no se limpia, es muy peligroso. ¿Por qué? Y es una noticia que ya sacamos en público y es un escrito que ha presentado Podemos porque ahí está la clave. Lo que están haciendo el señor Pozas y el señor Asensio y el resto de periodistas implicados en la cloaca es distraernos como un juego de trileros, ¿no? Donde está ¿quién pasó la tarjeta, no? ¿Quién se pasó la tarjeta? No, aquí lo importante es que hay a una chica que estaba en el IKEA que le robaron un teléfono móvil porque trabajaba para un dirigente político y ese teléfono móvil viajó para extraer esos datos
y después dárselo a esos periodistas que sabían perfectamente que venía del producto de un robo y se lo empezaron a pasar entre sí. Entonces, o limpiamos a la pata mediática, a la pata judicial y a la pata política y funcionarial, y nos basamos en los funcionarios buenos. Y yo te doy las gracias porque no estoy sola, sé que tú estás. Tengo a público, hay buenos empresarios, no todos son como los que colaboran con las cloacas y las contratan. Sí, sé que no estoy sola, yo te doy las gracias, pero que aquí es fundamental que el que quiera ser nuevo presidente del gobierno tenga como bandera limpiar las cloacas. Claro, es decir, en enero de 2015 Marisa Recuero publica una portada en El Mundo diciendo: a Monedero le ingresaron otro 1 millón de euros de Venezuela según fuentes de la seguridad del Estado. Y David Jiménez, en el libro que acaba de publicar, el director, dice que esas fuentes y cuerpos de seguridad del Estado que le daba las exclusivas al Mundo, dirigido por Casimiro García Vadillo, no sé si también por Pedro J. Ramírez, era Villarejo, es decir, un delincuente. Claro. Y espero que quizá el Mundo se disculpe por todo este acoso y derribo. Policías corruptos, medios de comunicación corruptos, empresarios corruptos, no sabemos qué va a pasar con el CNI. No sabemos si también qué va a forma pasar, parte de toda esta lógica o no. Bueno, por ahora el CNI es enemigo de la casa. Yo siempre lo he dicho y ha sido muy difícil de mantenerlo. Esto no es una cuestión de derechas y de izquierdas, de clases de arriba y de clases de abajo, porque también se ataca al CNI y a la Casa Real. Esto es una cuestión de qué país queremos construir. Si queremos un país honesto y decente ya de una vez por todas, que tire para adelante y construya, o queremos seguir teniendo un país extorsionado, podrido y que viva de las fake news para que otros se hagan ricos torsionando a los demás. Pues escucha, Pedro Sánchez, te lo dice la bruja Avería. Necesitamos unos cuerpos y fuerzas de seguridad alejados de Ignacio Cosidó, ese que manda los tweets diciendo que va a controlar el Supremo por detrás, lejos de Fernández Díaz, lejos de toda esta cadena de corruptos. Necesitamos un CNI lejos de la manipulación a la que lo haya podido llevar Soraya Sáenz de Santamaría. Necesitamos recuperar la confianza en los medios de comunicación. Necesitamos tantas cosas. ¿Os dais cuenta por qué decimos que no pueden volver? Lolo, dispara.